¿Y si la historia que nos contaron fuera incompleta? Bloques de piedra imposibles, alineaciones perfectas y templos que desafían toda lógica moderna. ¿Quién poseía ese conocimiento perdido? Acompáñanos a descubrirlo. Suscríbete ahora, deja tu like y prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre nuestro pasado. Estamos en Egipto, en la meseta de Giza. El sol es implacable. El aire está cargado del polvo de milenios. Pero no estamos mirando las pirámides. Nuestra atención se centra en algo distinto, más antiguo, más enigmático. Una figura colosal, mitad león, mitad hombre, que parece surgir de la propia roca, la Gran Esfinge. Y al acercarse, enseguida te das cuenta de que algo no cuadra. El desgaste de su cuerpo no es el que debería. No, para nada. Cualquiera que conozca el desierto esperaría ver un pulido suave, ¿no? La caricia lenta y abrasiva del viento y la arena. Es lo que vemos en otros monumentos de la zona, de la misma época. O bueno, supuestamente de la misma época. Pero aquí no. Lo que vemos en el cuerpo de la esfinge y en los muros de la fosa de la que fue tallada son surcos verticales, muy profundos. Casi como zarpazos. Unos zarpazos dejados por agua, por muchísima agua. Y ahí es donde empieza el verdadero problema, ¿no? Porque la cronología oficial, la que nos dan los egiptólogos, sitúa su construcción sobre el 2500 a.C., en el reinado del faraón Kefren. Y en esa época, este lugar ya era un desierto, tan árido como lo es hoy. Exactamente. Así que tenemos un choque frontal entre dos disciplinas. Por un lado, la egiptología, que se basa en la historia dinástica, en las inscripciones. Y por otro, la geología. Y por otro, la geología, que lee la historia escrita en la propia piedra. Y los geólogos que han estudiado esto son categóricos. Este tipo de desgaste solo pudo ser causado por lluvias torrenciales, por precipitaciones masivas durante como mínimo 1000 años. Y eso nos obligaría a retroceder la fecha de la esfinge miles de años, a una época en la que, según la historia, no existía aquí ninguna civilización capaz de tallar algo así. Ninguna. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ignoramos la geología o reescribimos la historia? Es una pregunta que, te deja helada. Y lo más fascinante es que este dilema, esta sensación de que las piedras cuentan una historia y los libros otra, no es solo de Egipto, es un patrón. Es un patrón global, sí. La esfinge es solo el enigma más famoso. Hoy vamos a analizar una serie de lugares que, como ella, nos obligan a cuestionar la línea de tiempo aceptada. Son anomalías, obras de una precisión, un esfuerzo o una antigüedad que simplemente no encajan en el puzzle de nuestro pasado tal y como lo hemos construido. De acuerdo. Pues si buscamos otro lugar donde la historia parece incompleta, ¿a dónde nos vamos? ¿A otro desierto? No. Vamos a hacer algo más interesante. Vámonos al corazón de uno de los imperios mejor documentados de la historia. A Roma. A Roma. En pleno foro romano, rodeado de templos y basílicas que conocemos al detalle, hay una pequeña estructura circular que casi todo el mundo pasa por alto. El Templo de Vesta. El Templo de Vesta. Sí, me suena. El lugar donde las vestales mantenían encendido el fuego sagrado de Roma. Una función muy importante, claro, pero el edificio en sí parece, casi modesto, ¿no? En comparación con todo lo que lo rodea. ¿Qué tiene de anómalo? Pues varias cosas. Para empezar, su diseño. Es un círculo perfecto, con unas proporciones matemáticas exquisitas. Pero su verdadera extrañeza es que no parece servir solo para albergar un fuego. Su diseño permite que la luz del sol entre y golpee su centro exacto en fechas astronómicas clave, como los solsticios. O sea, que funciona como un marcador solar. De alta precisión. Y la pregunta es ¿por qué? Si solo era un brasero sagrado, ¿para qué esa complejidad? Y aquí es donde a mí la cabeza me empieza a dar vueltas. Porque, estamos hablando de los romanos. Los romanos lo cubrían todo de propaganda, de relieves de sus victorias, de estatuas. Y en el Templo de Vesta, un lugar sagradísimo, no hay nada. Ni una sola inscripción, ni un relieve, nada. Solo geometría pura. ¿Por qué harían algo así? Es completamente antirromano. Esa es la clave. Es como si hubieran heredado un diseño, una función que no comprendían del todo, pero que respetaban profundamente. Como si hubieran construido sobre los cimientos de un conocimiento mucho más antiguo.
más antiguo que los propios romanos. De hecho, la base del templo muestra un tipo de desgaste y una técnica de construcción muy diferente y superior a la estructura romana que tiene encima. Es posible que los romanos encontraran ese lugar ya marcado como sagrado, orientado a los cielos de una forma que ellos ya no entendían, y se limitaran a preservarlo. Venir de un pasado remoto, eso lo vemos en otros lugares. Muchísimo más antiguos y mucho más primitivos en teoría. ¿A dónde vamos? Viajemos miles de años atrás, a la Europa prehistórica, a los dólmenes. Esas estructuras megalíticas que salpican el paisaje desde España hasta Irlanda. Claro, los dólmenes. A primera vista parecen tumbas muy rudimentarias. Unas cuantas losas de piedra gigantes puestas de pie y otra encima. ¿Qué misterio hay ahí, más allá de la fuerza bruta que se necesitó para moverlas? El misterio empieza justo ahí, en la supuesta fuerza bruta. Hablamos de comunidades de la Edad de Piedra, sin ruedas, sin animales de carga potentes, sin poleas complejas. Y sin embargo, extraían, transportaban kilómetros y levantaban con una precisión milimétrica bloques de piedra de 20, 30, a veces más de 100 toneladas. 100 toneladas. Hoy en día, con grúas modernas, mover un bloque así es una operación logística de primer nivel. ¿Cómo lo hacían ellos? Es una pregunta para la que aún no tenemos una respuesta completa. Pero no es solo el cómo, es el por qué, ¿verdad? Porque no son simples amontonamientos de rocas. Para nada. Muchos, como el famoso dolmen de Newgrange en Irlanda, están orientados con una precisión astronómica que quita el aliento. En el solsticio de invierno, y solo durante unos minutos en ese día, un rayo de sol entra por una pequeña abertura y recorre un pasillo de 20 metros para iluminar la cámara central. Eso es, increíble. Eso requiere generaciones de observación del cielo. Requiere una comprensión de la geometría y la ingeniería que sencillamente no encaja con nuestra imagen de cazadores-recolectores con herramientas de sílex. Espera un momento. Has mencionado que en algunos dólmenes la acústica también es peculiar. ¿A qué te refieres con eso? ¿Me estás diciendo que estas construcciones de la Edad de Piedra podrían haber sido diseñadas como amplificadores de sonido? Eso suena a ciencia ficción. Parece increíble, pero las mediciones acústicas no mienten. En ciertas cámaras megalíticas, la forma y el material de las piedras crean un efecto de resonancia muy específico. Amplifican ciertas frecuencias, sobre todo las de la voz humana masculina grave, como en un canto ritual. ¿Y qué pasa? Que al emitir un sonido en esa frecuencia, toda la estructura vibra. No podemos asegurar que fuera intencionado al 100%, pero la correlación es, como mínimo, desconcertante. Eran tumbas, sí, pero también observatorios y quizá cajas de resonancia para ceremonias. Una tecnología del sonido basada en la piedra. ¿Qué? Si buscamos ahora un ejemplo de esfuerzo inexplicable, de una escala que desafíe la lógica, ¿a dónde nos llevaría ese viaje? Nos llevaría al lugar habitado más aislado del planeta, a un pequeño triángulo de tierra volcánica en medio del Pacífico, Rapa Nui. La isla de Pascua. La isla de Pascua. Los Moais. La imagen es icónica, pero creo que a menudo no somos conscientes de la locura logística que representan. Visitar la cantera del volcán Rano Raraku, donde los tallaban, es sobrecogedor. Hay cientos a medio terminado, todavía pegados a la roca, como si los obreros hubieran soltado las herramientas a mitad de la jornada y se hubieran marchado para no volver. Y las preguntas son abrumadoras. ¿Cómo movieron moles de hasta 80 toneladas a lo largo de kilómetros de terreno montañoso e irregular? Se han hecho muchos experimentos. La teoría más conocida es la de que los hacían caminar, balanceándolos de lado a lado con cuerdas. Y funciona. Se ha demostrado que es posible. El problema es que funciona en condiciones ideales. Sobre terreno liso, firme. Claro, la teoría funciona en un aparcamiento, por así decirlo. Pero en el mundo real, con el barro, las colinas, los obstáculos de la isla, la cosa se complica. ¿Y qué pasa con levantarlos? Porque moverlos es una cosa, pero poner en pie 80 toneladas sobre una plataforma ceremonial, un AU, sin que se rompa... Ahí es donde el misterio se hace aún más grande. Eso requiere un conocimiento de palancas, contrapesos y física aplicada que es extraordinariamente complejo. No es imposible, pero la coordinación social, los recursos y el conocimiento necesarios para hacerlo cientos de veces es algo que nos cuesta imaginar. Y luego está el misterio cultural. La mayoría mira hacia el interior, de espaldas al mar, como protegiendo a sus descendientes. Pero unos pocos no. Unos pocos, los 7 de Ahua Kibi, miran al océano. ¿Por qué esa excepción? Y la pregunta más terrible,
¿Qué pasó? ¿Qué catástrofe social o ecológica llevó a esa gente, después de tanto esfuerzo, a derribar casi todos sus sagrados moais? Es una historia de auge y caída en un microcosmos. Pero si Rapa Nui es un enigma de escala, de esfuerzo colectivo, ¿existe algún misterio que sea justo lo contrario? No de grandeza, sino de ¿Soledad? una extrañeza aislada. Sí. Para eso tenemos que ir a Perú, a los Andes, cerca del lago Titicaca. En medio de un altiplano rocoso a casi 4.000 metros de altitud, hay un lugar llamado Ayumarca. Y allí, tallado en una pared de roca natural, encontramos algo que no debería existir. La llaman la Puerta de los Dioses. Describe la escena. ¿Qué es exactamente? Es literalmente la forma de una puerta gigantesca tallada en la roca viva. Una T invertida de unos 7 metros de alto por 7 de ancho, perfectamente lisa y con los ángulos rectos. En el centro de su base hay otra hendidura más pequeña, como una alcoba. Pero no es una puerta real, no conduce a ninguna parte. Detrás solo hay más roca. Y dices que está sola. Lo que la hace tan desconcertante es su absoluto aislamiento. ¿A qué te refieres? A que no hay nada más. No hay restos de un templo, no hay un camino ceremonial, no hay fragmentos de cerámica ni herramientas. Nada. Las culturas andinas, los incas o los tiahuanacotas construyeron ciudades y centros ceremoniales increíbles, pero siempre dejaron un rastro arqueológico. Aquí es como si alguien hubiera llegado, hubiera realizado este tallado de una precisión asombrosa en una roca durísima y se hubiera desvanecido sin dejar la más mínima huella. No sabemos quién lo hizo, ni cuándo, ni... sobre todo, por qué. Es una obra de arte geométrica en medio de la nada. Un propósito desconocido en un lugar donde no debería haber nada. Es inquietante. Hasta ahora hemos hablado de obras humanas que desafían nuestra comprensión. Pero, ¿y si a veces es la propia naturaleza la que nos plantea el mayor de los enigmas? Cuando crea algo que parece diseñado. Ese es quizá el misterio más sutil y profundo. Nos lleva a la costa azotada por el viento del norte de Irlanda, a un lugar sacado de una leyenda, la Calzada del Gigante. He estado allí y la sensación es indescriptible. No parece un paisaje, parece una ruina. Son 40.000 columnas de basalto, la mayoría con una forma hexagonal perfecta, encajadas unas con otras, como si fueran los adoquines de una plaza ciclópea. Descienden desde los acantilados y se adentran en el mar. Es imposible no pensar que esto ha sido hecho. La explicación científica, claro, es que se formó por el enfriamiento lento y uniforme de una colada de lava hace unos 60 millones de años. El basalto, al contraerse, se fractura en estas formas geométricas. La ciencia explica el cómo general del proceso, pero el enigma está en los detalles. ¿En qué detalles? Lo que perturba, ¿verdad? ¿Por qué aquí el proceso natural alcanzó un nivel de orden casi matemático? Mientras que en otros lugares el resultado es mucho más caótico, más desordenado. La altura uniforme de miles de columnas. ¿Cómo forman plataformas y escalones que parecen transitables? Esta es la cuestión. La Calzada del Gigante nos sitúa en la frontera de nuestra percepción. Nuestra mente está programada para reconocer patrones, para identificar diseño. Y este lugar parece gritar diseño. No se trata de proponer explicaciones fantásticas o de negar la geología. Se trata de reconocer el asombro, de preguntarnos por qué, en este punto completo del planeta, un proceso natural conocido produjo un resultado que parece una obra de ingeniería a una escala sobrehumana. Y así, de alguna manera, el círculo se cierra. Y volvemos al principio. A Giza, a la gran esfinge mirando hacia el este, esperando el amanecer en el equinoccio, como lo ha hecho durante un tiempo que quizá no podemos ni contar. A lo largo de este viaje hemos visto un patrón recurrente. La precisión matemática en Roma y en los dólmenes, que sugiere un conocimiento perdido. El esfuerzo sobrehumano de Rapa Nui, que nos habla de propósitos que se nos escapan. Y la geometría casi artificial de la naturaleza en Irlanda. Todos, a su manera, nos susurran lo mismo. Nos susurran que la historia que hemos escrito es una versión simplificada, una narrativa construida con las piezas que hemos encontrado. Pero estos lugares son como piezas que no encajan en esa caja, son anomalías. Y el verdadero significado de estos enigmas no es reemplazarlos con teorías extravagantes, sino aceptarlos como lo que son, marcadores de nuestra ignorancia. Son recordatorios de que nuestro conocimiento del pasado es incompleto.
La esfinge, con su cuerpo erosionado por una lluvia que no debería haber existido, no nos da respuestas. Permanece en silencio, con su mirada perdida en el horizonte. Y ese silencio es quizá el mensaje más elocuente de todos. Nos recuerda que la ciencia es una herramienta increíblemente poderosa, que explica muchísimas cosas, pero que aún no lo explica todo. Que detrás de cada uno de estos misterios hay una ausencia, un dato que falta, un capítulo perdido en la historia de nuestro propio origen. Tal vez la lección más importante que nos ofrecen estos lugares no está en las respuestas que buscamos desesperadamente, sino en la humildad de reconocer que, en los grandes silencios del pasado, aún hay historias enteras que esperan ser descubiertas. Bienvenidos a The Debate. Hoy nos asumamos a los ecos de un pasado que se resiste y mucho a ser explicado. Por todo el mundo, desde el desierto de Egipto hasta los páramos de Europa o el altiplano andino, encontramos construcciones que desafían lo que creemos saber sobre nuestros antepasados. La pregunta que nos plantean es fascinante y, la verdad, divide a los expertos. ¿Son la Gran Esfinge, los dólmenes o la Puerta de Jayumarca en Perú el resultado del ingenio, a veces subestimado, de culturas antiguas que trabajaban con las herramientas que conocemos? Yo voy a defender que sí, que estas obras, aunque asombrosas, son explicables dentro de los marcos científicos aceptados y son, en fin, un testamento a la capacidad humana. Y yo, por mi parte, argumentaré que no estamos ante enigmas aislados, sino ante un patrón global. Que la acumulación de anomalías, precisión matemática explicable, conocimientos astronómicos avanzados y desafíos logísticos que parecen imposibles en culturas sin aparente conexión, sugiere que a nuestra crónica de la historia le falta un capítulo fundamental. Sostengo que estos monumentos son la prueba de que nuestra narrativa histórica está, como mínimo, incompleta. Es una idea muy atractiva, sin duda. Cuando uno se para frente al acueducto de Segovia, esa maravilla de la ingeniería que lleva 2 milenios en pie, sin una gota de argamasa, es fácil pensar en algo casi mágico. O al ver los moais de Rapa Nui, esos gigantes de piedra vigilando el horizonte. Pero creo que atribuir estas proezas a un misterio o a una tecnología perdida es paradójicamente una forma de menospreciar a sus creadores. Implica que no fueron capaces de hacerlo por sí mismos. Mi postura es que la ciencia, avanza llenando lagunas. Lo que hoy nos parece anómalo, pues mañana puede tener una explicación lógica. Pensemos, por ejemplo, en el hombre de cobre de Atacama, un minero atrapado hace 1500 años cuya momia se mineralizó de una forma muy inusual. Es un caso excepcional, sí, pero no invalida las leyes de la química o la geología. Simplemente nos presenta un escenario con unas condiciones muy particulares. Por eso, mi argumento se basa en la rigurosidad. No debemos saltar a conclusiones extraordinarias mientras existan explicaciones plausibles, aunque sean complejas, dentro de la capacidad humana conocida. La proeza no es el misterio, la proeza es la propia obra. Entiendo perfectamente esa defensa del ingenio humano. De hecho, la comparto. Yo no estoy hablando de alienígenas ni de magia, estoy hablando de seres humanos, pero quizá de un capítulo de su historia que hemos olvidado. El problema, como decía, no es una única obra maestra como el acueducto. El problema es el patrón. No se trata solo de un monumento, sino de una red de ellos que comparten características inexplicables. Por ejemplo, Rujem el Jiri, en los altos del Golán. Es una estructura megalítica, una especie de diana gigante hecha con 42.000 toneladas de piedras en el suelo, con un diámetro de 150 metros. Y lo más increíble es que su diseño completo, esos 5 anillos concéntricos, solo se puede apreciar de verdad desde una gran altura. ¿Por qué construir algo así? Y luego está el caso que para mí es el más flagrante, la Gran Esfinge de Giza. La arqueología oficial nos dice que fue construida por el faraón Kefren sobre el 2500 a.C. Sin embargo, la geología de la propia estatua nos cuenta una historia radicalmente distinta. Las marcas en su cuerpo no son de viento y arena, son de agua, de lluvias torrenciales durante siglos. Eso no es una laguna en nuestro conocimiento, es una contradicción directa con la cronología aceptada. Estos monumentos son la evidencia de que el relato que nos contamos sobre nuestro pasado es sencillamente demasiado simple. De acuerdo, vayamos a la Esfinge. Es sin duda el pilar de muchos de estos argumentos. Mencionas la erosión por agua como una prueba irrefutable, pero la realidad es que no existe un consenso geológico al respecto. Es una hipótesis, potente, sí, pero una entre varias.
Otros geólogos proponen explicaciones que no requieren reescribir toda la cronología del antiguo Egipto. Perdona, ¿cómo cuáles? Porque la diferencia entre la erosión eólica, que es horizontal y abrasiva, y la erosión pluvial, que crea surcos verticales profundos, es bastante clara para un geólogo. Claro, pero hay otros factores en juego. Por ejemplo, la propia composición de la roca. La esfinge no está tallada en un bloque homogéneo, está formada por capas de roca caliza de distinta dureza. Las capas más blandas se desgastan mucho más rápido, lo que puede crear patrones irregulares que se confunden con la erosión por lluvia. Y hay otra teoría interesante, la de la salinización. Piensa en la humedad que durante milenios ha podido ascender por capilaridad desde el subsuelo, cargada de sales del Nilo. Esa sal cristaliza en los poros de la roca y al expandirse, la desintegra desde dentro, la carcome. Este proceso podría explicar ese tipo de desgaste profundo sin necesidad de invocar un clima de monzones miles de años antes de Kefren. Ya, pero esa erosión por capilaridad afectaría principalmente a las partes bajas del monumento, a la base. Sin embargo, los patrones de erosión vertical se encuentran por todo el cuerpo de la esfinge y, lo que es más importante, en las paredes del foso del que fue excavada. Las paredes del foso nos dicen que esa lluvia cayó cuando la esfinge ya estaba allí, y ese clima lluvioso, según los paleoclimatólogos, terminó en Egipto miles de años antes del 2500 a.C. Aquí es donde el relato histórico oficial se rompe. La geología nos cuenta una historia y la arqueología otra, y no pueden ser las dos ciertas a la vez. La piedra no miente, lo que nos obliga a preguntarnos quién estuvo allí antes de los faraones que conocemos. Quizás ellos no la construyeron, sino que la encontraron y como mucho retallaron la cabeza a imagen de su faraón. Vale, te concedo que el argumento de la esfinge es potente y que el debate académico sigue abierto. Pero si nos movemos de la geología a la ingeniería pura y dura, muchos de los otros misterios se reducen. Hablemos de la logística, por ejemplo. Mencionabas los moais de Rapa Nui. La arqueología experimental ha hecho avances fascinantes en este campo. Se han realizado réplicas a escala que demuestran que es teóricamente posible mover y levantar esos colosos de varias toneladas, no con tecnología perdida, sino con rampas de tierra, trineos de madera, cuerdas de fibras vegetales y sobre todo una organización social y una coordinación de mano de obra absolutamente impresionantes. Es un desafío logístico inmenso, desde luego, pero no una imposibilidad técnica. Pero un momento. Esos experimentos no se hacen siempre en las condiciones más favorables. En terreno llano, con equipos bien alimentados y con un conocimiento moderno de la física que aplicamos de forma retroactiva. No nos explican cómo culturas de la Edad de Piedra, que supuestamente no conocían la rueda, transportaron dólmenes de más de 20 toneladas a través de terrenos complejos, con barro, pendientes y bosques, a veces durante kilómetros desde la cantera. Es un desafío, no digo que no, pero subestimamos su conocimiento práctico. No tendrían nuestras fórmulas físicas, pero tendrían generaciones de experiencia en palancas, contrapesos y fricción. La necesidad, al final, agudiza el ingenio. De acuerdo, pero incluso si aceptamos que encontraron una forma de moverlos, eso solo responde al cómo. La pregunta más profunda es el por qué. ¿Por qué vemos el mismo diseño arquitectónico básico? Una cámara funeraria de losas verticales con una cubierta horizontal, el dolmen, en lugares tan dispares como la península ibérica, Irlanda, Corea del Sur o el norte de África. Hablamos de culturas sin contacto demostrado, separadas por miles de kilómetros y a veces por siglos. Ahí la explicación más aceptada es la de la evolución convergente. Es decir, ante un mismo problema, crear un espacio sagrado o funerario perdurable con los materiales disponibles, que eran grandes piedras, pues diferentes culturas llegan de forma independiente a la solución más lógica y estructuralmente estable. Es como el arco. Se inventó en distintos lugares porque es la forma más eficiente de salvar un vano. Esa explicación se queda muy corta, porque no es solo la forma. Es que muchos de estos dólmenes, en continentes distintos, comparten características mucho más sutiles. Por ejemplo, alineaciones astronómicas increíblemente precisas con los solsticios y los equinoccios. Y no solo eso, muchos presentan propiedades acústicas deliberadas, cámaras diseñadas para resonar a ciertas frecuencias, normalmente bajas, que se sabe que inducen estados alterados de conciencia. También eso es evolución convergente. Que a un constructor en Irlanda y a otro en Corea se les ocurra de forma independiente orientar su tumba al solsticio de invierno
y además afinar la cámara para que resuene a 110 Hz, el patrón es demasiado complejo para ser una simple coincidencia. Sugiere una fuente de conocimiento común, una tradición compartida, y hoy, pues, olvidaba. A ver, el ser humano siempre ha observado el cielo. Marcar los solsticios es fundamental para cualquier cultura que dependa de la agricultura. No se necesita una ciencia perdida, sino paciencia, observación durante generaciones y un sistema para transmitir ese conocimiento. En cuanto a la acústica, es un campo fascinante, pero también muy especulativo. Que una cámara de piedra resuene no significa necesariamente que fuera diseñada para ello, con un conocimiento avanzado de la física del sonido. Pudo ser un descubrimiento casual, que luego se replicó por su efecto, por lo impresionante que era. Puede ser. Pero entonces llegamos al tercer punto de fricción, el propósito y la total ausencia de contexto en algunas de estas estructuras. Hablemos de la puerta de Ayumarca, cerca del lago Titicaca en Perú. Es un pórtico gigantesco, de 7 metros de alto por 7 de ancho, tallado con una precisión asombrosa en una pared de roca natural en mitad de la nada. No hay otros restos arqueológicos alrededor, ni herramientas, ni indicios de un asentamiento. Es solo una puerta monumental que no lleva a ninguna parte. No encaja en la cultura tiahuanaco ni en la inca, simplemente está ahí. ¿Cuál era su propósito? Los elementos perecederos que lo acompañaban, ofrendas, estructuras de madera, pues simplemente se han perdido con el tiempo. Quizás era un marcador territorial, un lugar de peregrinación cuyo rastro se ha borrado. El hecho de que no entendamos su función hoy no significa que no la tuviera. Pasa lo mismo con otras estructuras, como el Templo de Vesta en Roma. Precisamente. El Templo de Vesta es otro caso extraño. Su geometría circular es de una precisión casi matemática, muy superior a otras construcciones de su época en la propia Roma. No tiene los relieves ni los símbolos típicos de la arquitectura religiosa romana. Es extrañamente simple, casi minimalista. Y su orientación no sigue el trazado del foro, como cabría esperar, sino que parece alinearse con un punto geográfico mucho más antiguo y significativo. Parece un edificio heredado, uno que los romanos reconstruyeron sobre cimientos y con una forma que no era originariamente suya. O una explicación más sencilla, que los romanos, por un profundo respeto religioso, decidieran conservar la forma y orientación de un santuario arcaico preexistente en ese mismo lugar. La simplicidad no sería entonces una anomalía, sino un acto deliberado de conservadurismo religioso. Y volviendo a la idea de diseños cuyo propósito no entendemos, como Rugem el-Jiri, el llamado Stonehenge del Golán, la idea de que fue hecho para ser visto desde el aire es un anacronismo, es una proyección de nuestra capacidad tecnológica sobre el pasado. ¿Y cuál es la alternativa? Que una cultura de la Edad del Bronce movilizó a miles de personas para amontonar 42.000 toneladas de roca en un patrón complejo y gigantesco que ellos mismos nunca podrían apreciar en su totalidad, no tiene ningún sentido. Quizás el proceso de construir los círculos era el ritual en sí mismo, un acto comunitario que duraba generaciones. O tal vez el diseño tenía un significado simbólico o una función ceremonial perfectamente comprensible desde tierra que hoy se nos escapa. Podría haber sido un calendario, un lugar de enterramiento para la élite. La forma final que vemos desde un dron podría ser una consecuencia del proceso, no el objetivo principal. Insisto, proyectamos nuestra mentalidad, que valora el producto final, sobre una cultura que quizás valoraba más el proceso. Pero esa explicación, caso por caso, ignora el efecto acumulativo. Si fuera solo la esfinge, podría ser una controversia geológica. Si fueran solo los dólmenes, podría ser evolución convergente. Si fuera solo Rugem el-Jiri, podría ser un ritual que no comprendemos. Pero es la suma de todo. La geología anómala, las alineaciones astronómicas precisas, la logística que roza lo imposible, la difusión de diseños idénticos a través de continentes y las construcciones monumentales sin contexto cultural. Es el peso de toda esta evidencia junta lo que me hace pensar que nos falta una pieza clave del puzzle de la historia humana. Yo lo veo de otra forma. Para mí, la suma de todas estas obras es un testimonio de la increíble diversidad y profundidad de la capacidad humana. La capacidad para la ingeniería, para la organización social a gran escala, para la observación paciente y metódica del cosmos con los medios de su tiempo. Las preguntas que aún no tienen respuesta no son pruebas de una historia oculta, son desafíos para la ciencia del futuro.
Son lagunas en nuestro conocimiento, que es vasto pero incompleto, no grietas en los cimientos de la historia que conocemos. La búsqueda de explicaciones debe continuar, pero desde la rigurosidad, no desde la especulación. Yo creo que es esa misma rigurosidad la que nos obliga a no ignorar las pruebas que contradicen el modelo. Insistir en forzar estos hallazgos dentro de la cronología y el marco tecnológico aceptados es lo que nos impide ver ese patrón global del que hablo. La erosión, las alineaciones, la difusión de ideas sugieren que la historia que conocemos es solo una parte de la verdad, quizás el capítulo más reciente de una saga mucho más larga. Estos monumentos no son anomalías, son los ecos de un pasado más complejo y posiblemente más avanzado en ciertos aspectos de lo que estamos dispuestos a admitir. Un pasado que aún espera ser redescubierto. En lo que sí podemos estar de acuerdo es en que la evidencia física, la piedra, permanece y sigue abierta a la interpretación. Estos lugares son fascinantes precisamente porque nos obligan a hacer preguntas fundamentales y nos recuerdan, con una humildad necesaria, todo lo que nos queda por descubrir sobre nuestros propios orígenes y nuestra propia historia. Exactamente. Y este diálogo, esta confrontación de perspectivas, la que se aferra al modelo establecido y busca explicaciones dentro de él, y la que lo desafía con las anomalías que no encajan, es precisamente el motor que nos impulsa hacia un entendimiento más profundo. El material nos invita a seguir explorando y sobre todo a no dar nada por sentado. El pasado todavía no ha dicho su última palabra.